hecho, el título de nuestro sermón hoy, no sé si alguien lo vio y dijo, ¿cómo? El título se llama La muerte y la resurrección de Juan el Bautista. Y dice, ¿cómo? Sí, lo va a entender. Pero quiero que vea que está en la Biblia. Hay cosas allí que cuando ya nos metemos al contexto, estaban sucediendo, hermano. Hay muchos mitos, porque la Biblia, ¿qué es lo que hace? Narra el contexto donde se desarrolló estas historias sagradas que Dios permitió para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. 1 Corintios 10 dice, y todas estas cosas que están escritas les sucedieron a ellos para nuestro ejemplo, hermano. Pero sí es menester de los maestros y de los discípulos pasar tiempo en el texto y el contexto, ¿sí? Para no torcer la escritura. Y usted se va a dar cuenta de esto. Vamos a darle lectura, acompáñeme ahí con sus ojos. El subtítulo en las Biblias de estudio, mi Biblia de estudio es La muerte de Juan el Bautista. Y hablamos de ¿qué? La muerte y resurrección de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Repetimos, ¿qué dijo el rey de Juan el Bautista? Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Que el Señor nos ayude, bendiga su palabra y nos dé el pan que a vida eterna permanece. Vemos que inicia en aquel tiempo. Venimos del sermón del domingo, donde Jesús visita su ciudad. ¿Se recuerdan? Ahí está arribita. Jesús visita su ciudad y al estar enseñando en la sinagoga de ellos, dice que ellos se admiraban de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos no dieron respuesta. ¿De dónde adquirió tanta sabiduría y tanto poder para que actúen en él todos estos milagros? Pero ¿quién tenía la respuesta? En el capítulo 14. ¿Quién tenía la respuesta? Herodes. ¿Herodes qué respondió? Hermano, el que esté en la Biblia no quiere decir que esta es la verdad. No, nos está narrando una creencia errónea. Porque llega la fama a Herodes. Recuerde que los Herodes eran ese nombre, pero lo heredaron de su padre, Herodes el Grande. Y cada uno de ellos, a se le llama Herodes el tetrarca, porque les tocaba, se dividió en 4 partes la Palestina y todo, y cada uno de esos 4 reinaba sobre y a su hermano le había
robado a su esposa. Imagínense de qué calibre moral eran estos reyes. Y cuando Juan el Bautista era suave, enérgico. ¿Cómo era Elías? Para usted entender a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, usted tiene que saber cómo era el profeta Elías. Porque vamos a ver que también se enseña que Juan el Bautista es Elías que resucitó y estaba en Juan el Bautista. Y hay mucha gente, más de una, que creen en la reencarnación. Recuerde que la Biblia enseña resurrección, no reencarnación. Pero ¿cómo responde a la pregunta? ¿De dónde tiene tanta sabiduría y tanto poder? En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, ¿cuál fue la respuesta? Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. No dice el espíritu de Juan el Bautista, la forma, la pasión, porque es una figura, ¿sí? Es como días pasados dije, yo no pretendo ser el Martín Lutero de México. O sea, no quiere decir que Martín Lutero va a reencarnar en mí o va a vivir en mí, no, es una figura. Es como cuando dice la Escritura, tal la madre, tal la hija. O sea, mucha gente cuando ve al hijo y conoce al papá dice, oye, tu papá no es fulano de tal. Sí, y aunque el papá fue blanco y el hijo es moreno o físicamente no se parecen, pero en el modo de agarrar el taco dice, oye, tu papá no es fulano. Sí, dice, eres igualito a él. ¿Se da cuenta? Pero no quiere decir que reencarnó en el hijo. No, sino que lo influyó de tal manera, ¿o no es así, hermano? ¿A cuántos no tienen anécdotas? Alguien era mi amigo, me dice, oye, no es tu hermano fulano, y mi hermano con el que él me relacionó, nada que ver conmigo físicamente, hermano. Le digo, ¿y cómo? No, dice que son igualitos, y yo me quedé. Pero éramos igual ¿en qué? En el modo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Juan el Bautista. Él venía en el mismo poder, en la misma pasión. Elías era el profeta de fuego. Él desafió, le dice acá, júntame a tus profetas en el monte Carmelo. Y les dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios, dice. ¿Sí se recuerda? Que hicieron el altar y él degolló una res y la puso en el altar y los profetas de Baal ahí estaban. Y todavía dice, y a mi holocausto, échenle agua hasta que escurría y hacía surco alrededor. Y empezaron a clamar y los profetas, conforme su religión, su paganismo, ellos se cortaban, hermano. Sí, se marcaban y se sajaban y danzaban y bailaban y clamaban por el fuego a su Dios, a los Baales. ¿Y Elías qué hacía? Griten más fuerte, a lo mejor va de camino y no los oye. Se estaba siendo sarcástico. Cuando un predicador hace sarcasmo, dice, ay, este predicador, Elías estaba siendo sarcástico o no. Y les decía, pero griten más fuerte, quizás Dios está dormido, dice. Y ya cuando ellos no pudieron, entonces él clamó a Jehová y dice que el fuego descendió y lamió todo el holocausto y el agua y todo. Y por eso se le conoce a Elías como el profeta de fuego. ¿Y qué hizo Elías? Pasó a cuchillo a todos esos profetas, los mató. O sea, no era un hombre ¿qué? Suave. Entonces, cuando usted ve que aparece Juan el Bautista, porque Dios Padre en Malaquías 4 profetiza que iba a enviar a Elías. Y Jesús, ¿qué dice? Si usted regresa en Mateo 11, esta clase ya la vimos, hermano. Recuerde que aquí predicamos enseñando y enseñamos predicando, hermano. Amén. Aquí es de aprender en cada enseñanza. Dice Mateo 11, ¿ya regresó? Dice, desde los días
Está escrito, dice Jesús, recuerde que esto lo aprendimos y quiero que se lo grabe. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús que debemos de ser nosotros sus discípulos? Como un padre de familia que sabe sacar tesoros antiguos y tesoros nuevos, hermano. Entonces, Él pone el ejemplo, porque Él habla, ustedes salieron a ver a este hombre. Dice, pero este hombre no viste con vestiduras delicadas. ¿Cómo era Juan el Bautista? En lo que nosotros hemos leído. ¿Vestía cómo? ¿Con ropas delicadas? Dice él, no. Los que visten con ropas delicadas, ¿dónde están? En los palacios, dice. No, él vestía con piel, pelo de camello, no tenía cuidado en su arreglo personal, vivía en el desierto, era un morador del desierto, hermano. Y llegaba y tronaba y dice que la gente temblaba, hermano. ¿Por qué? Porque Jeremías no andaba ahí a ver, hermano, qué bueno que todos vinieron, hace calor, pero aquí van a recibir. No, él llegaba y arrepiéntanse. Como les dijo al clero cuando salió. Porque ¿quién hizo que ellos salieran al desierto? Dios. Dios estaba con Juan el Bautista. Y los primeros discípulos que siguieron a Jesús, primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Fueron ganados por este trueno viviente, hermano. Y él vestía como vestía Elías. ¿Se da cuenta? ¿Y era Elías reencarnado? No. ¿Cuántos me voy explicando? No. Él venía en esa misma unción, en ese mismo poder, hermano. Porque Dios llama a sus instrumentos y tú no quieras ser como el otro instrumento. Dios te dio a ti tu sello, hermano. Desde el vientre de tu madre. Juan el Bautista lo llega a visitar María, que acababa de quedar encinta, y ya su prima Elizabeth tenía 6 meses. Y cuando llega María con Jesús en el vientre, el Espíritu Santo llenó a Elizabeth y a la criatura. Porque la profecía era de que Juan el Bautista, porque era un tremendo siervo. Nosotros fuimos llenos del Espíritu ya como 30 años después, hablando en primera persona. Pero Juan el Bautista, ¿qué? Desde el vientre de su madre, imagínate un niño, hermano, ¿cómo habrá salido este hombre? Y vivió en el desierto 30 años, nada más salió a ejercer como mensajero, allanar el camino, dice, y es que detrás de mí viene uno que de rodillas no soy digno de atar las correas de sus sandalias. ¿Se imaginan? Pero venía en el espíritu ¿de quién? Del profeta Elías, hermano. Su vestimenta, su manera, él tronaba, hermano. Y salían los escribas y fariseos y a ellos les dijo, no a las multitudes, porque a veces se confunde. Y es que le dijo a la gente, generación de víboras. No, él le dijo a los escribas y fariseos, ¿quién os enseñó a huir de la ira que viene? Fariseos hipócritas, generación, ¿qué les dijo? De víboras, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ¿cómo es que se debe de predicar? El arrepentimiento. Llega Juan el Bautista, llega el Señor Jesús después de Juan el Bautista. ¿Y qué predicaba el Señor Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué debe predicar la iglesia hoy en este siglo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está más cerca que antes. Pero desgraciadamente hoy lo que se preocupa en las iglesias es que iglesias al gusto del cliente. ¿Qué música les gusta? ¿Cómo quieren? No, hermano. Nosotros no somos siervos. Esta iglesia no es para servir hombres. Y usted está aquí. Y usted va a salir porque usted tiene ya ese mismo espíritu, hermano. No vivimos para agradar. ¿Sí? Y aquí vienen personas y dicen, no, es que ahí no son cariñosos. No, no somos cariñosos. Porque el amor verdadero es el que te dice, hey, vas camino a la muerte. El que no te dice no te ama. Pero el que te dice, hey, ese camino que llevas parece derecho, pero su final tiene muerte. Eso es amar. Porque aquel que no te dice, ese no lo quieres tener cerca, hermano.
Luego lo vas a andar buscando en el infierno. ¿Por qué no te dijo? No, tenemos que ser en amor, pero un amor ¿qué? Firme. Un amor que exhorte con valor. Entonces vemos el ejemplo de este hombre, de este varón. ¿Cómo era Juan el Bautista? Era de la misma manera que Elías. Sí. Y mira lo que dice el Señor Jesús. Desde los días de Juan el Bautista, estoy en Mateo capítulo 11, vamos a leerlo desde el verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, wow, porque este es de quien está escrito. Este es de quien está escrito, dice Malaquías 4, recuerde que se lo dije. Dice el Padre: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién? ¿Quién le está diciendo a quién? Dios Padre le está diciendo al Hijo: yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el que va a allanar el camino, el cual preparará tu camino delante de ti. No le está hablando a la nación, le está hablando ¿a quién? Al Mesías. Le está diciendo: yo voy a enviar un mensajero en el poder de Elías. Por eso Jesús dice: y de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Elías fue llamado ya varón, Isaías ya eran varones. Pero aquí tenemos a uno que dice más que profeta, hermano. ¿Por qué? Porque él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice que saltó la criatura en su vientre. ¿Cómo habrán sido esos días, semanas, meses, años, como un relámpago de este hombre? Impresionante, hermano. Dice Josefo, el historiador, que todavía dice ya después del primer siglo, cuando oían el nombre de Juan el Bautista, dice, la gente temblaba, hermano. ¿Por qué? Porque este hombre traía ¿qué? Fuego, porque él venía en el espíritu del profeta del fuego, el profeta Elías, hermano. O sea, de ese calibre venía. Yo digo: Padre, manda de esos hombres para que venga un avivamiento a esta tierra. Necesitamos, ¿verdad? Y si ¿dónde están los Elías? Hay un canto, ¿no? Hermoso, que dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Que de vez en cuando se dejaba ver y empieza a quejarse, y en ese canto ahora voltea y Dios dice: sí, pero ¿dónde están los Elías? ¿Sí? Porque Dios sigue oyendo y Dios quiere manifestarse, pero ¿dónde están los Elías de Dios? Aquellos que no aman más que al Señor y no aborrecen otra cosa que no sea el pecado. Pero hoy día la iglesia está ¿qué? Le tocas música de cuna y duerme, hermano. El mundo está dormido en las tinieblas, pero la iglesia está peor, está dormida en la luz. Y les dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. O sea, se da cuenta que esta característica de este profeta Juan el Bautista, ¿cómo era Elías? Les arrebató la cabeza a todos los... ¿Y sabe cómo muere Juan el Bautista? Lo leímos. Lo decapita Herodes, el tetrarca. ¿Se imagina? Vamos entonces a aprovechar este tiempo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, escuche, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sabe que con esto y con lo que leímos en el capítulo 14 de Mateo, del capítulo 11 pase al 14, y la gente que no sabe estudiar la Biblia como se estudia, la Biblia no es literal, la Biblia es metafórica, hermano. La Biblia usa parábolas, usa símiles, usa sombras.
Y Jesús les está diciendo, este es el Elías prometido. Pero no está diciendo que Juan en carne era Elías, porque entonces estaríamos hablando de ¿qué? De una doctrina que avalaría la resurrección, que en Elías no está porque Elías no murió. De hecho, más adelante nos va a tocar en la doctrina enseñarle que habla de 2 testigos en Apocalipsis. Se cree que es Moisés y Elías. Ya, pero ellos, no otros, ellos. Pero esta es otra enseñanza. Pero aquí el Señor no está diciendo que Juan el Bautista es Elías encarnado, porque entonces, ¿qué es ahora? Por eso le dije, esta enseñanza hoy se llama ¿qué? La muerte y la resurrección de Juan el Bautista. Hermano, ¿Juan el Bautista murió? Sí. ¿Resucitó? No. Pero estoy usando este título porque muchos, más de lo que usted se imagina en las iglesias y maestros de iglesia, creen que literalmente Elías, el profeta de fuego, de alguna manera se encarnó, dirigió. Fíjate, incluso dice un maestro, así como el Espíritu Santo, dice Efesios 5, nos guía a nosotros, el espíritu de Elías guiaba a Juan el Bautista. ¿Qué te pasa? Eso no tiene fundamento, hermano. Pero ¿sabe por qué lo dicen? ¿Qué es lo que dijo Herodes? Es que esto era un mito, o sea, era una superstición. Sabe que el mundo está criado, el mundo pagano y aún el mundo religioso está lleno de supersticiones, hermano. Lleno de mitologías. Pero cuando usted las pasa a la Biblia dice, oye, esto no tiene asidero. Y hay mucha gente en las iglesias que creen en la reencarnación. Algunos por ahí van a decir, no hay reencarnación. El que se va, el que muere ya no tiene modo de regresar. Pero hay muchos creyentes que hablan con sus difuntos muy amados, hermano. Y hay otros que avalan la religión católica, que es terrible, hermano. Hace los altares de muertos, donde se cree que el espíritu del familiar que se fue viene el día de los santos difuntos y disfruta de las cosas físicas. No tiene asidero. Hermano, el espíritu no puede tocar lo físico. Sí se acuerdan de que muchos cuando te decían, pero el día que yo me muera voy a venir y te voy a jalar los pies. No, el día que te vayas ya no puedes venir para nada. Pero muchos fuimos educados en medio de una cultura de ídolos, de paganismo, de mitologías, de supersticiones. Y vemos que esto no es nuevo. ¿Quién es el que afirmó? Voy de nuevo. Se preguntaron en Nazaret, ¿de dónde sacó Jesús de Nazaret, toda esa sabiduría y ese poder? No hubo respuesta. Pero en el capítulo 14 nos dice que Elías, cuando oyó la fama de Jesús, ¿sabe qué le dio? Tembló. Él tembló porque él creyó firmemente que, dice, es que yo decapité a Juan el Bautista. Dice, pero resucitó. Le tenía un terror a Juan el Bautista, el rey. Dice, y resucitó y está en Jesús, dice, este es Juan el Bautista, por eso operan en él, ¿qué? Todos estos milagros. Y si nosotros vemos la vida de Juan el Bautista, no hizo milagro. Lo que hizo, ¿qué? Metió contra la pared a todo Israel, hermano. Y al rey, ¿qué le dijo? No te es lícito, no te es correcto tener a la mujer de tu hermano por mujer. Se lo dijo. ¿A poco le tuvo miedo? ¿A poco le hizo comida especial? Porque cuando en las iglesias a veces viene el diputado, hermano, y todos van a servir al diputado o al presidente. No, hermano. Nosotros aquí al que servimos se llama Jesús y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hacemos acepción de personas porque no estamos en deuda con nadie para poder predicarle ¿qué? Con libertad. Decirle a quien sea, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Aleluya. Es que así debe ser la iglesia, hermano, valiente. No estamos en deuda con nadie más que con el Señor. Y Él nos manda a hacer en ese espíritu y a hablar el evangelio. No, que no te dé temor. Es que me va a dejar de hablar, pues te van a odiar, no nada más te van a dejar de hablar. Dice, a ustedes los aborrecerán sin causa porque a mí me aborrecieron. Y si ustedes guardan mi palabra, también los aborrecerán. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El mundo nos aborrece porque no caminamos como ellos. Te ven y que dicen, porque no somos como ellos. Nosotros no estamos aquí para agradar al mundo. Dice el apóstol Pablo, si yo fuera siervo, agradar a los oyentes, dice, entonces inmediatamente dejo de ser siervo de Dios y me convierto en siervo de la gente. Dejemos de andar allí como cristianos. No vamos a ganar a la gente, hermano, con besitos y palomitas y todo. No, hermano. A la gente se les gana con la palabra de Dios. Hay que soltar la palabra. Y el Espíritu Santo trabaja en esa palabra. Ok, hasta aquí, ¿cómo ve? ¿Qué entendía el rey Herodes? Porque eso era una mitología, una superstición, que un muerto, mire, no solo resucitaba, sino que ejercía dentro del cuerpo de otra persona. ¿Me estoy explicando? Como dijo el Señor en el capítulo 13, ¿están entendiendo esto? Imagínense la doctrina que ellos estaban, y está hablando en Israel, está hablando al pueblo de Dios, pero ellos creían que una persona podía resucitar y ¿qué más? Y meterse en la persona de otro. Y no solo lo creía Herodes. Si usted ve esta misma historia, ¿sí? Lo va a encontrar también en Marcos capítulo 6. Adelántese a Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, 14, dice que oyó el rey Herodes, 6:14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. ¿Y qué es lo que respondió? Recuerde que en Nazaret se hizo la pregunta, ¿quién es este? Y él, ¿cómo la responde? En el 14. Él cómo responde, ¿quién es este? Dice, este es Juan el Bautista resucitado. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaba creyendo él? ¿Que los muertos resucitan? ¿Nosotros creemos que los muertos resucitan? Sí, pero no resucitan y se meten en otra persona. No, pero es que es igualito que su papá. Sí, porque aprendió lo malo. Pero se trata de que tenga el mismo espíritu, la misma actitud, que decir, no es que yo vi que mi papá o mi mamá que caía y se levantaba. ¿Cómo va a ser el hijo si se impregnó de eso? ¡Aleluya! Así, no, yo igual como mi papá, yo voy para adelante. Y se caía el viejo y se levantaba y seguía y nos sacó adelante a todos. ¿Cuántos tienen historias así, hermano? Y quieras o no, eso te marca. Y si no fue tu padre, tu abuelo, tu abuela. Hemos platicado eso muchas veces, hermano. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los niños, pero no quiere decir, ya se murió el viejo pastor y ahora, pero va a resucitar en otro, mira, y está predicando, mira, pero hace cuenta que es el viejo. ¿No hay asidero? No, sí, bástele al discípulo ser como. ¿Está usted oyendo? Como su maestro. Pero no va a ser el maestro, va a ser como. Metafórico, como cuando dicen, es que vi a fulano que iba como rayo, ¿era un rayo? No, es una figura. O sea, bástele al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Como cuando uno ve a sus hijos y dice, oye, tú no has aprendido nada. En las primeras de cambio ya están llorando y dice, oye, ¿por qué no has aprendido? Le falta. Pero ¿qué quiere uno? Que sean como ¿quién? Como uno. Pues sí, pero tú ya estás como Matusalén, tú ya tienes más cicatrices que cualquiera, hermano. Ya a ti ya no da por dónde le damos, y ese ya le dimos por todos los lados y no se cae. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, que venga el cuero, hermano. Nosotros vamos porque estamos sirviendo al Señor, predicando el evangelio de salvación. Aleluya. No estamos aquí para agradar gente, hermano. Entonces,
Mírelo en Marcos, cómo lo narra Marcos, en la misma situación. Dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él. ¿En quién él? En Jesús. No, en Jesús. Recuerde que Juan el Bautista ya estaba muerto. ¿Y quién daba testimonio que Juan el Bautista ya estaba muerto? ¿Quién podía decir que Juan ya estaba muerto? Herodes dice, yo lo decapité. No puede ser que él esté vivo. Este está haciendo eso porque Elías estaba temblando, el rey con todo y su corona. Y sabe, estas narrativas se llaman en inglés una palabra compuesta, flashback. O sea, flash así como de un y back, o sea, regresa. ¿Ha visto usted esas películas donde la empiezas a ver y sale el muchacho Chicho y de repente lo mata y dices, ¿cómo? Pero si ese es el Chicho de la película. Pero ya luego te dice ¿qué? 6 meses después, 2 años antes, entonces ya te empieza a narrar por qué el muchacho Chicho se metió en esas cosas. A eso se llama, ese es un estilo literario o un estilo para películas, y incluso cuando una persona está muy afectada por el consumo de drogas, tiene estos flashback, o sea, estas imágenes que le regresan. Bueno, entonces usted ve que Herodes estaba teniendo ¿qué? Flashazo. Él dice, él quedó espantado de Juan el Bautista porque él lo hacía venir de la cárcel y lo escuchaba de buena gana. O sea, el rey Herodes respetaba a Juan el Bautista, le gustaba oírlo predicar, o sea, él lo tantito más y se convierte, hermano. Pero ¿quién estaba esperando ahí una oportunidad? Herodías. Tiempo de mujeres, dicen por ahí, ¿no? Y su hija no pintaba mal las rancheras. ¿Y qué hicieron? Porque Herodes no lo quería matar. Cuando Juan le dijo de frente, estás mal porque la mujer que tienes es mujer de tu hermano, y en Levítico dice que no tomarás tu familia, la hija de tu padre, la hermana, el hermano, y él estaba pecando, y Juan se lo dijo ¿de qué? De frente, hermano. Y Juan le señalaba los pecados de frente, y la presencia de Juan debe de haber sido muy fuerte, hermano. Al grado que dice el historiador que antes del primer siglo, que ya habían matado a Juan, cuando oían el nombre de Juan el Bautista, dice que hasta se agarraban de la banca. ¿Por qué? Porque era en el espíritu de Elías, hermano. Y el Señor Jesús dice que de los profetas nacidos de mujer no había ¿qué? Hermano, ¿cómo estaría ese hombre de unción? Ya ves que se cacarea mucho, que ese predicador viene en la unción. No, este predicador nació en la unción, creció en la unción, y cuando lo sueltan a comenzar, me dice, Dios Padre, hermano. Eso, las multitudes salían, los soldados salían y le decían, ¿y nosotros qué haremos? Y él dice, arrepiéntense y dejen de robar, confórmense con su salario. Necesitamos así que le prediquen. Pero hoy día no, ya no. Ya hoy día somos muy diplomáticos, ¿sí? Ya hoy día no nos da miedo. No es que no nos vayan a bajar la publicación, no es que no nos vayan hermano. Nosotros tenemos que tener, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que están de ese tamaño? Los violentos, hermano. Pero los violentos para predicar, para desafiar principados, potestades, ellos están vencidos. Nuestro Señor lo venció y nos dio a nosotros la autoridad, hermano. Aleluya. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Ok. Entonces, ¿cómo lo narra Marcos? En el 6:14, ¿creía este mito el rey? Sí, creía este mito la gente cuando en el tiempo de Jesús. Sí, ¿qué creían ellos? Que los muertos resucitaban y se metían en las personas. Y él lo está diciendo.
Otros decían, ojo, aquí está mi tesis, otros decían, ¿qué decían las otras personas con los que estaba el rey? Otros decían, es Elías, pero otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. ¿Se da cuenta cuál era el mito, la creencia de ellos? Que se puede un muerto resucitar y habitar en un vivo. ¿Y cuántos dicen eso es herético? O sea, el que puede habitar en una persona viva no es otro ser humano que murió, son los demonios. Si este hombre no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo no puede ser poseído de demonios, porque posesión quiere decir dueños. Y si tú eres templo del Espíritu Santo y el dueño es el Espíritu Santo, no puede poseerte un espíritu demoníaco. Pero hoy día, como el show es eso, hermano, usted ve en las iglesias un sacadero de demonios, que todo lo espiritualizan y están desviados doctrinalmente. Usted no puede ir a una iglesia donde semana con semana se le esté sacando demonios a quién, a la misma gente, hermano. Eso es desviación doctrinal. Entonces esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Sí se entiende? Y esto, el pueblo judío, hebreo, para ellos era normal. Es como mucha gente hoy día en las iglesias, ¿qué dicen? El día de muertos, quieras o no, no, y es que se acuerdan de fulano, y es que lo sentí, como dice Job, que él estaba y de repente dice un espíritu pasó delante de él y se le enchinó toda la piel, dice un fantasma. O sea, pero no era el espíritu de un resucitado, era un demonio. Eso sí ha pasado. A veces es mental, pero a veces es real. ¿Cuántos recuerdan que saliste? Yo me acuerdo en esos tiempos salí a destender una ropa, hermano, en la noche y de repente sentí un aire frío. Así, aleluya. No era yo cristiano, hermano, entré, pero como y la ropa ya que se quede. O sea, sí puedes percibir en tu piel, porque la piel tiene cada tiene sensores, hermano. Usted puede sentir caminar un insecto invisible tan pequeño que es, pero usted y luego lo ve bien y dice, ahí sí va caminando. O sea, si hay una presencia, puede sentir, se erizó uno. O cuando te espantas, cuando alguien entra de repente y te espantó y dice, ay, dice, no, sí, dígame, ¿qué tiene? Me espantaste. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Me estoy explicando, hermano. Hasta ahí. Pero ellos creían fielmente que un muerto podía resucitar y su espíritu gobernar en una persona. Por eso él dijo, este es Juan el Bautista. Y a él empezó a regresar y comienza a platicar. A esto que le dije se llama flashback. O sea, el autor, el que está escribiendo, de momento comenzó algo actual. Se entera Herodes de Jesús. Pero él en esos momentos empieza a tener ¿qué? Recuerdos de su crimen. Y le llegó de una manera ¿qué? Por eso él narra. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan. Se había olvidado de Juan, el Bautista. No lo podía olvidar, hermano. Quedó tan impactado, tan arrepentido, tan triste, dicen, porque se lee en Mateo, Marcos y Lucas, esta narrativa de que él mandó decapitar a Juan el Bautista. Y lo impresionó tanto en su vida, no sabemos si se arrepintió, no sabemos el final de este hombre, pero no pudo estar delante de este profeta sin ser impactado, hermano. A eso voy. Esa es la unción que queremos, que usted le predique a una persona y esa persona cuando usted se vaya quede marcado, quede impactado. Si va a ser salvo o no, no lo sabemos, pero sí predicar con fuego, hermano. Decirle la verdad, mira, es que Cristo es real, Cristo cambia, Cristo rompe las cadenas, hay un infierno y si tú rechazas a Cristo estás rechazando a Dios y el castigo eterno, morarás en prisiones de oscuridad. Y llega el Espíritu Santo y marca a esa persona
Mire qué tiempo había pasado ya de ese suceso. Por eso le dije, a él se le empiezan a venir, ¿qué? Los flashazos, hermano. De todo. Fue su cumpleaños, ¿cómo lo iba a olvidar? ¿Cuándo pasó eso? En su cumpleaños. Le organizaron una fiesta al rey, pero él tenía prisionero a Juan el Bautista, pero no lo quería matar, lo tenía prisionero. ¿Por qué? Porque era la voz de su conciencia, porque Juan tuvo los arrestos de decirle: estás mal de tener a Herodías por mujer, y él aceptaba lo que él le dijo. Pero ¿sabe quién sí no lo perdonó y fraguó? Esos son los peligrosos. Herodes el rey, él fue el autor, ¿qué? El que dio la orden. Pero ¿quién fue el autor intelectual? Herodías. Herodías, cuidado, hermano. Porque así como a Elías, ¿se acuerdan que después de que decapitó a los profetas, baja quién? ¿Cómo se llama ella? Que luego la nombran en Apocalipsis y dice: ¿y a poco Jezabel resucitó, reencarnó? No. La doctrina jezabélica está en las iglesias. Y hay grupos de mujeres, hermanos, que cuidado. Usted se pone contra ellas y usted puede ser degollado, hermano. Metafóricamente hablando. Puede ser eliminado. O sea, hay grupos fuertes, hermano. Y hoy día, ¿qué es lo que te dicen? No, es que es temporada de mujeres y todo, como si fuera temporada de caza, de patos o qué. No, hermano, es temporada de hombre y mujer, es temporada de avivamiento, es temporada de unión, de amor, de luchar juntos. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Él sabe que divide y vence. No es que los jóvenes por allá, los adultos por acá, no. Todos solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Lo hemos dicho, nosotros no podemos producir la unidad, sí guardarla. Porque la unidad en la iglesia, esa es divina. No puede. Usted puede propiciar una unidad, pero va a ser ¿qué? Humana. ¿Sí se oye? A ver todos, denme una C, una R, una I, una T, una O. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué dice más fuerte todos juntos? Y lloremos para el Señor. No, ese es un club de melancolía. Entonces ¿cómo estaba el rey Herodes? ¿Impactado o no? ¿Y qué más, hermano? Que al grado cuando le vienen a decir a él todo lo que venía haciendo Jesús, ¿quién fue el que le vino a la mente? Así como el flash. Juan el Bautista. Dice, él es. O sea, lo tenía que marcado, hermano. Es Juan el Bautista, yo lo maté, les dijo a la gente, y empezó a recordar ¿qué? ¿Cómo fue que lo mató? Y es lo que está narrando aquí. Dice el verso 16, al oír esto Herodes, estoy en Marcos 6, verso 16, al oír esto Herodes dijo: este es Juan. ¿Y qué confiesa? El que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Mire, qué marcado estaba. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea, Herodes venía siendo tío de Herodías, hermano. Y la muchacha que danzó igual era la sobrina de Herodes. Mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, ¿quién es Herodías? La mujer le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón, ¿qué? ¿Qué sabía el rey, hermano? Que Juan el Bautista era un varón, ¿qué? Wow, justo y santo, y él lo cuidaba. O sea, él lo tenía preso, pero no quería matarlo. Lo tenía preso porque ya no quería que Juan viniera levantando toda esa revolución que estaba haciendo, hermano. Entonces quiso callarlo, lo calló. El tiempo de Juan fue corto, ¿sí? Y lo encarcela por este motivo. Pero ¿qué más dice? Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba ¿cómo? Muy
perplejo, pero le escuchaba de buena. ¿Qué es lo que le dijo el rey Agripa a Saulo de Tarso, a Pablo? Cuando salía y Pablo se defendía y empezaba a hablar: rey, por esto es que estoy preso, por predicar lo que nosotros sabemos, la vida eterna y nada. ¿Y qué le dice el rey Pablo? Dice: por poquito y me persuades a ser cristiano. Dice. O sea, es que ellos oían, tenían el poder para soltarlo, pero no políticamente hacían lo correcto y no querían estar bien. Es así, hermano, estar bien con Dios y con el diablo. No tomaron decisión. ¿Qué hizo Herodes? Herodes dice: 3 veces ya lo interrogué y no hallo pecado en él. Estamos hablando de los reyes, hermano. ¿Y qué hizo Pilato? Crucifícalo. Él agarró y se lavó las manos. Y pensó que con lavarse las manos ya se había librado. No, hermano, porque él está pagando en la eternidad el haber tenido a Jesús. De todos modos lo hubieran matado, pero él, ¿cómo hubiera quedado? Más que lavarse las manos, hubiera lavado su pecado con la sangre del Cordero. Y tuvo la verdad encarnada y le dijo: ¿y tú qué eres, rey? Sí, yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y como todo político, Pilato, ¿qué le preguntó? ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Existe la verdad? Él estaba hablando con la verdad encarnado. Tuvo la verdad y no la vio. Herodes estaba en lo mismo, hermano. Dice que le encantaba. Quedaba así oyendo a Juan el Bautista. Imagínense oír a un hombre que fue lleno de la presencia, profetizado, lleno de la presencia de Dios desde el vientre. Vivió únicamente, exclusivamente para ese momento que él salió para anunciar el camino del Señor. Estar hablando con una persona así, hermano, ¿cómo se sentiría? Si él no lo podía entender. Es como gente nueva cuando llega a la iglesia y dice: ay, no sé, pero tengo ganas de llorar, esto me pasa. Y no es emocionalismo, es que el Espíritu Santo está haciendo la obra ahí. Pero algunos se resisten tanto, son tan duros, se cierran como una ostra y ya no abren su corazón al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tú llegaste y lloraste y lloraste y lloraste? ¿Y cuántos dicen: y sigo llorando y llorando y llorando y diciéndole: Señor, ¿qué haces conmigo? Porque el Señor te captura con cuerdas de amor, hermano. Si no cree que es agradable la vida cristiana, ustedes le mintieron. No, mira, acepta a Cristo y todo va a cambiar. Sí, hasta tu suegra que te amaba te va a aborrecer. Porque dice que he venido a meter no paz sino espada, dice. Y pondré a la nuera contra la suegra, hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Vivíamos mejor antes con la sociedad de ser cristianos, pero ahora que somos cristianos, ¿qué? Se sufre. Aquel que diga: no, es que la vida es bella y todo. No, hermano, no ha nacido de nuevo o anda por los aires. Pero es difícil. Nos maldicen, te juzgan. Están esperando, ¿sabe qué es lo que esperan? Y se tallan las manos: que caigas para que ellos hagan fiesta. ¿Se imaginan? Por eso Pablo le dice a los efesios: y ayúdenme a orar por mí al Señor. ¿Cómo se lee ahí? Él dice: y ayúdenme a orar por mí. Ay, qué egoísta que lo ayudemos a orar por él. Es que la vida que llevaba Pablo. Yo dije: Señor, esa oración es mía. Yo le digo: hermanos, ayúdenme a orar por mí mismo. Ah, es egoísta. No, tú le tienes que decir a alguien así: oye, ayúdame a orar por mí mismo. Entonces, dice que le escuchaba de buena gana. Verso 21, sabemos que fue su cumpleaños. Dice: pero venido un día oportuno. ¿Oportuno para quién? ¿Quién estaba buscando la oportunidad para quitarse esa acusación? Herodías. O sea, vea, el varón no se dio cuenta que la que estaba ahí tramando cómo quitarse de encima la acusación era su mujer. Y le dice: en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías. Ojo aquí, nada más les voy a decir así en clave. ¿Usted sabe el tipo de danza que se hacían en esas regiones? O sea, esta muchacha, dice el historiador, se calcula 16, 17 años. ¿Y bailó para agradar a quién? Al varón. La mamá sabía que la hija iba a hacer un baile, ¿qué? Sensual.
No es que vamos a hacer un festival en la iglesia, bueno, a veces también las hacen en las iglesias, y van a bailar en la escuela las niñas y con su traje de hawaiana y ranga. Hermano, eso es tonto. Yo no voy a exponer a mi hija ahí a la mirada de sátiros y sádicos. Pero la mamá, ¿qué? Usó a la hija porque sabía que ese rey sí quería la palabra, pero tenía un problema con la lujuria. Lo encantó la muchacha. Estoy hablando así clave rápido arriba para que los niños nos digan, ¿de qué está hablando el viejo? Usted ya sabe, ¿sí sabe o no sabe? O sea, usó la juventud y la lujuria del rey porque era su cumpleaños y él ya estaba ¿qué? Alegre, tipo como fiestas de Navidad, que al rato el compadre y la comadre andan y feliz Navidad. Estoy hablando acá arriba, Por eso yo le digo, esas fiestas yo las aborrezco, hermano. Yo empecé mi alcoholismo en fiesta de Navidad. Desde niños dejaban los pocos de rompope, de sidra, de cerveza, y los adultos trataban y nosotros ya andábamos. Y ahí me prendió el diablo y desde ahí no la solté hasta que Dios rompió mis cadenas a los 33 años. Pero imagínense toda la vida de desgracia que vivieron. Que cuando me llegan así los flashbacks a los que fuimos adictos, a veces de la nada, hermano, empiezan los recuerdos, y yo anduve allá y sí. Pues cuando oyó el nombre de este que venía haciendo, y digo porque en Nazaret le dijeron, ¿quién es este? Que tiene tanta sabiduría y tanto poder. Cuando él oyó, dijo, este es Juan el Bautista. Lo había marcado a fuego el profeta de fuego. No lo podía soltar. Entonces, ya en ese ambiente de fiesta, la hija, instruida por la mamá, y la mamá era muy moral. No, si no era viuda y dejó al esposo y se fue con el hermano. Si ella estaba en adulterio. ¿Y era qué? Era malvada esta mujer, que usó a su propia hija para lograr, ¿qué es lo que quería ella? No nos está diciendo la narrativa. Ella buscaba la ocasión para matar a Juan el Bautista, porque esa gente así lo último que soportan es que alguien les diga de frente su pecado. Se ríen como las hienas y dicen, sí, el pastor predica bien. Digo, chaparro. Eso no lo grabé. Entonces, dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó ¿a quién? A Herodes. Seguramente el lago de los cisnes, algo, no, eran las fiestas de los 7 velos y toda esa sensualidad erótica. Y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, mire, lo emocionó tanto. ¿Cuántos entienden aquí ya el deseo que despertó ya en este hombre? ¿O a poco él era fiel a la mamá? No, él despertó su deseo y le prometió a la hija que se lo iba a dar de gratis aún la mitad de su reino. ¿Cuántos están entendiendo aquí? Que esta es una narrativa para gente adulta. ¿Sí? Él fue ¿qué? Embrujado por los lazos y fue lazado. ¿Y qué le prometió a la muchacha? ¿A poco la mamá se ofendió? Y él le dijo, pídeme lo que quieras que te dé, aún la mitad de mi reino. Oye. Y ella fue a ver a la mamá. Y la mamá le instruyó y le dijo, dile que te dé en una charola. De ahí nace esa frase cuando dice, no, y lo pusieron en bandeja de plata. Ella pidió en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué más dice la narrativa? Le dice, te daré hasta la mitad de mi reino. Verso 24, saliendo ella dijo a su madre, mire, la chamaca estaba instruida, ¿qué pediré? Le dice, y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró de regreso al rey muy rápido y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vemos la reacción de Herodes y el rey se entristeció, ¿cuánto? Mucho,
pero a causa del juramento. Mire, así hay gente, hermano, malvada, pervertida, pero cumplen sus juramentos. Y de los que estaban con él, porque ¿qué iban a pensar de él si era el rey? Su palabra tenía que valer. Sí, hay mucha gente que vive así por sus amistades, hermano, y no se convierten a Cristo. Y si empiezan a ir a la iglesia, van como en la secreta, hermano, porque tienen tantas amistades en ese mundo falso, fatuo, vano, que muchas veces prefieren ese mundo y desprecian a Jesús, aunque el Señor esté trabajando en ellos. Si pueden ver que estaba trabajando el Espíritu de Dios en el rey Herodes. O sea, respetaba a Juan, lo tenía en estima, él lo reconocía que era un varón ¿qué? Santo, justo, poderoso en hechos y en palabra. Y enseguida dice, se entristeció mucho y los que estaban con la mesa no quiso desecharla. Verso 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha inmediatamente fue y ¿Quién era la que movía, la mano que movía la cuna ahí? ¿La mamá? Yo a veces lo he dicho muchas veces, madres que quieren, porque ese es el tema, tu deseo será para tu marido. Y esas son las luchas en los hogares. Los hijos quieren salir y, mamá, es que mi papá no nos deja. Y la mamá ¿qué dice? Déjalo en mis manos. Tiembla cuando eso sucede. Y la mamá hace ¿qué? Que los niños vayan a la fiesta. ¿Sí? Y aquí ¿quién es la que movía todo, hermano? Herodías. Entonces dice que la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, aquí termina la narrativa también, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Y sabes qué le anoto yo aquí en mi bosquejo? Le pongo tiempo de mujeres. Necesitamos el tiempo de Dios, uniendo hombres y mujeres para la expansión del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no permitamos que nos separen, porque ese es el tema. No es que es el tiempo de mujeres. Y se cuelan hasta varones disfrazados de mujeres. Y sí, arriba todas. No, hermano. Esa estrategia es diabólica. Entonces, ¿qué y a dónde quiero que entendamos esto, hermano? Esto es una superstición, esto es una falsa doctrina, es una mitología. Pero Israel creía esto. ¿Que puede un hombre resucitar? Sí, pero no tomar el control de un ser vivo. Eso no, hermano. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ayer como hoy, hermano, las supersticiones, los mitos, todas esas prácticas permean la iglesia. Gente, hermano, que pone su esperanza en elementos y les atribuyen poderes. Nosotros hablábamos del agua bendita de los católicos, pero hoy día los evangélicos que no evangelizan, ¿cuál es su mantra? El aceite ungido. Y salen todos aceitados, tan caro que es el aceite de oliva, hermano. ¿Pero por qué lo hacen? Porque creen en esas supersticiones. Y hay mucha gente en las iglesias que ve un gato negro y dice, un gato negro. Ay, pero ¿sabe de dónde nace esa aversión a los gatos negros? La Iglesia Católica, cuando empieza la persecución de la Santa Inquisición, ellos decían que las brujas se convertían en esos gatos negros y que siempre en sus ceremonias sacrificaban gatos negros. Entonces relacionan al gato negro con Satanás. ¿Se imaginan? La ropa negra. ¿A dónde voy? ¿Es real? ¿Fue real en Herodes? Herodes creyó que resucitó Juan, el que él decapitó, y que poseyó a Jesús. Y esa fue su explicación. Jesús tiene poder porque Juan el Bautista está en él. Y sabe que hay mucha gente así. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Tú echas demonios porque Satanás está dentro contigo.
¿Se imagina? Hermanos, pero esto es real hoy día, como fue ayer, hoy es igual. Y vemos que las iglesias se llenan porque es un pastor que opera en mantras con aceite. Hermano, ¿en qué concepto tienen la cruz y que se cuelgan la cruz y se tienen que persignar? Y ellos depositan su confianza ¿en qué? ¿Y la cruz que traen? ¿Se da cuenta? ¿Y nosotros cómo andamos? ¿Será que por ahí no estamos nosotros creyendo mitos? Y hay gente en las iglesias que cree que la gente reencarna, que hablan con... No, es que estoy hablando con mi difunto. ¿Seguro? No, ellos no regresan, está fundamentado en la Biblia. Entonces, ¿quién? Con un demonio. ¿Sí se oye, hermano? O sea, esto es así. Ahora, ¿hay fantasmas? Sí, hay espíritus, sí hay, pero no toman el cuerpo de una persona para bien. No se puede decir por qué. Porque cuando en Juan, 4 minutos me faltan. ¿Me voy explicando hasta aquí? Ok. Cuando en Juan narra de Juan el Bautista, dice que llegaron a preguntarle, ¿eres tú el enviado? ¿Eres tú el Cristo? Le preguntaron y él dijo, no soy. ¿Quién tú eres, pues? Porque la gente decía, cuando le preguntaban por Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué era la creencia? Le dicen, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Esto está en Mateo también, pero lo vamos a ver más adelante. Y Pedro le dice, yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, nadie está en ti, tú eres tú. Válgame la expresión. Tú eres tú. Porque si así fuera, porque muchos te dicen, es que dice que vino en el espíritu de Elías. Juan el Bautista era Elías y se enseña en las iglesias. ¿Sabe qué otra cosa se enseña? En Norteamérica, esos televangelistas van a las tumbas de esos pastores y predicadores que tuvieron mucha unción. ¿Usando qué? Que cuando echaron a un muerto donde había estado Eliseo, dice que el muerto al tocar los huesos de Eliseo era tanta la unción de Eliseo que ¡boom!, volvió a la vida. O sea, basan estas herejías, hermano, y está sucediendo. Hablaba un tal Benijín, otro que dice que ellos van a orar a la tumba de Kathryn Kuhlman, porque ahí se siente. Y sabe que en Latinoamérica van pastores a la tumba de, ¿cómo se llama este hermano? Ay, el que decía, ay, Samaya, de Gigi Ávila, porque dice que así como los huesos tienen la unción y que ellos... ¿Eso qué es, hermano? A eso su nombre claro es ocultismo, es brujería. Pero eso está en las iglesias, y en las iglesias hay una espiritualidad falsa. Uy, si lo siento, lo estoy sintiendo. ¿Qué estás sintiendo, hermano? Esto no es de sentimiento. No es que vas a esa iglesia, hermano, y sientes. ¿Qué sientes, hijito? No es de venir y sentir y vivir como diablo afuera. Es de esforzarse, de luchar cada día por guardar la santidad del Señor. Pero hoy día en las iglesias, ¿qué, hermano? Una de mantras, una de invocaciones, cosas raras que te hacen, que llegan y te tocan y te hacen y te sacan demonios y esto y el otro y aquello, hermano, y es una de demoniadera que Dios te guarde. Tantas cosas, hermano. Entonces tenemos que entender, hermano, los que hablan con sus muertos. ¿Sabes que hay cristianos que están aferrados a sus muertos? Y no entienden. Sí, es el recuerdo, pero yo no puedo hablar con el espíritu de mi familiar. Si así fuera, hermano, no y no. Hay infinidad de textos que me enseñan que ya el que murió no puede venir de allá para acá, o no lo dijo el Señor, ni los de acá podemos ir para allá, hermano. Eso de que los medios y los... No, ese es un nido de demonios, todo eso, hermano. ¿Sí? Pero hoy día, hermano, no lo dicen abiertamente, pero creen en la reencarnación. El altar de muertos, que viene con los santos difuntos y comen físicamente de lo que les gustaba.
Los difuntos que todavía siguen viniendo así en flashback a nuestras vidas. Sí, porque fueron gente que marcó nuestras vidas. Pero es algo de tu mente, de tu memoria, pero no es que el espíritu de tu familiar regrese. Sí, porque ¿quién te garantiza que es tu familiar y no es un espíritu demoníaco? Y en eso estamos, hermano. Cristianos que creen en el horóscopo, cristianos que martes 13 ni te cases ni te embarques, y tantas cosas. El tema, mire, pero es que no es del todo pagano. El tema de levantarse con el pie derecho, estudiando esas cosas, ¿sabe de dónde nace, hermano? Del sacerdote. Que el sacerdote, para subirse al altar, el del Antiguo Testamento, tenía que empezar a subir con el pie derecho, pero fue algo casual, dice el historiador. Entonces los que observaron, el viejo cómo sube al altar, primero el pie derecho, para que todo salga, fluya. Tú ahí ya estás metiéndote ¿en qué? En supersticiones, en mitos. Dice el proverbio, hermano, que la mala suerte y el perezoso duermen juntos. Dice el proverbio que el perezoso, como la puerta gira sobre sus goznes, dice, así gira el perezoso, hermano. Tú lo ves que ya se movió, dices, ya se va a levantar. No, se va a cambiar del otro hombro porque ya se le entumió uno. Hola. Pero así vendrá su necesidad como hombre armado, dice el león rugiente. Amado, buena suerte, mala suerte. Hermano, ¿qué me dijo el Señor anoche? Y no hubo luces ni destellos, ¿no? Persevera. ¿Quieres alcanzar algo? Llueve, truene, hay calor, frío, hay para arrachera, no hay ni para arroz con frijoles. ¿Usted qué? Persevera, porque si retrocedes no le agradas al Señor. Muchos quieren unción para hacer cosas, hermanos. Necesitamos valor para no detenernos para atrás, jalar todo para adelante, hermano. Ahora, ¿qué es donde vamos a arrasar con todo? Dice en el Antiguo Testamento, cuando el rey Balac contrató a Balán, el profeta, para maldecir a Israel. Ya se sabe usted esto, cuando Israel sale de Egipto y empezaba Balán, tomaba su profecía y empezaba a querer maldecir a Israel y acababa bendiciéndole. Y el rey Balac decía, no, te pago para que los maldigas, no para que los bendigas. Y Balán le dice, es que no se puede maldecir al que Jehová ya ha bendecido. Aleluya. Dice Romanos capítulo 8 versículo 1, ninguna condenación hay para, aleluya, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ¿para quién dice? Para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, que te hagan, que te echen arena, que llegan, nos hacen un montón de cosas aquí, hermano. Ahorita ya no, porque ya se cansaron. Amado, pero es mayor el que está en nosotros. Dejemos de esas prácticas hechiceras que son culturales. Todos las tenemos, hermano. Usted a veces consciente o inconscientemente sabe que hay hoteles, esto lo hace el mundo, que el piso número 13 no está, la habitación número 13 no está. ¿Qué otras cosas practican? Si quiebras un espejo, hermano, ya estás maldito 7 años. Si te riega la sal, porque dice que cuando pintaron la cena del Señor, Judas regó la sal, y si ya regaste la sal ahí, tienes que hacer una cruz con agua. ¿Cuántos la hacen? Y todavía la hacen, ajá, los agarré, ¿verdad? Y el fin de año agarran su maleta y se salen. Y tú dices, ¿y es el pastor? ¿Y por qué se sale? Es que quiero viajar, estoy profetizando. Pues agarra una más grande para que ya te vayas y dejes de dar lata, hermano. Aleluya. Se me acabó el tiempo. ¿Me pude explicar? Muchas veces la gente en eminencia quiere responder por qué Jesús hace lo que hace. Y dicen esto y dicen el otro. ¿Nosotros qué decimos? Porque Él hace lo que hace. Porque Él es el Dios eterno y todopoderoso. Aleluya. A Él sea la gloria. El tema aquí no es Juan el Bautista. Juan vino para dar razón de Cristo. Y Cristo no, porque ¿qué pasaba ahí? Para Herodes, ¿quién era más grande? ¿Juan el Bautista o Jesús?
Juan el Bautista para Herodes. Pero mucha gente, hermano, tienen a sus pastores, profetas y apóstoles más arriba que a Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios le bendiga, hermano. Cuidado con los gatos negros, no pase debajo de las escaleras. Levántese con el pie derecho. Si tira la sal, haga una cruz y échele agua 7 veces con la mano derecha. Dios le bendiga. Ya terminamos.